El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo el Señor: Suponed que un criado vuestro trabaja como labrador o como pastor. Cuando vuelve del campo, ¿quién de vosotros le dice enseguida: ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis: prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? Tenéis que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado. Lo mismo vosotros. Cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: somos unos pobres siervos, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los grandes principios de la humildad es reconocer o ser conscientes de nuestra condición de criaturas frente a Dios, que es nuestro Creador. Y cuando somos conscientes de que nosotros somos criatura, entonces nos damos cuenta de que nada de lo que nosotros somos es por mérito propio. Es más, cuando nos damos cuenta que también somos criaturas y somos criaturas redimidas, salvadas por Dios, nos damos cuenta aún con mayor conciencia y claridad de que si estamos en esta vida es por pura misericordia de Dios, por puro amor de Dios. Ya desde las primeras páginas de la Sagrada Escritura, el Señor le decía al pueblo de Israel que no se había ligado a Él por ser el más grande, el más opulento, el más importante, el más famoso de todos los pueblos. Al contrario, dice en el libro del Deuteronomio: eres el más pequeño entre las naciones. Yahvé Dios no se ha ligado a ti porque seas gran cosa, porque tengas mucha apariencia, muchos poderes, muchos talentos. Yahvé Dios se ha ligado a ti por puro amor y por pura misericordia. Bien dirá Santa Teresa de Jesús que la humildad es la verdad. Y en un mundo como en el actual, en donde nos creemos dioses, y no solamente nos creemos dioses, sino que vivimos como dioses, reclamamos todos los méritos para nosotros, y por eso nos volvemos susceptibles, y por eso nadie nos puede decir nada, y por eso vivimos inconformemente la vida, y por eso estamos reclamando lo que solamente le pertenece a Dios para nosotros. Y hay de quien no corresponda a esas exigencias internas y externas que nuestro ego, sobrepasado de amor propio, reclama para sí. Entonces los demás se nos convierten en un enemigo, se nos convierten en un problema, y hasta el mismo Dios, y nos atrevemos tentativamente hasta a reprocharle y a reclamarle y hasta a rebelarnos contra su voluntad y contra lo que Él permite para nuestro propio bien. Ese es un nivel muy alto de la soberbia, y eso fue precisamente lo que le pasó a Lucifer. Siendo un ángel dotado de tanta belleza, siendo un ángel dotado de tanta bondad, de tanto amor, hubo un momento de la prueba que ellos tuvieron que no fue capaz de reconocer que Dios era Dios y que Él era una simple criatura, y que el único que verdaderamente debía reclamar para sí el agradecimiento, la importancia, era Dios mismo y no él. Pero llegó un momento en que Lucifer no fue capaz de decir: ¿quién como Dios?, sino ¿quién como yo? Y ante ese peligro nos encontramos nosotros continuamente. Por eso, cuando hayas hecho lo que debiste hacer,
No reclames agradecimientos, no pidas aplausos, porque simplemente has sido un siervo que has hecho lo que tenías que hacer. A nosotros se nos ha olvidado mucho esa dimensión de la gratuidad. Si pensamos, si tenemos inteligencia, capacidad intelectiva para desarrollar muchas cosas, la tenemos por pura bondad de Dios, por puro amor de Dios. Si tenemos habilidades físicas, si tenemos habilidades volitivas, si tenemos capacidades que son aparentes delante del mundo, es por pura bondad de Dios. Pero nos hemos convertido en señores absolutos de lo que no es nuestro, a tal punto de darle manejo a lo que es de Dios a nuestra manera. Y a nosotros los seres humanos no le preguntamos a Dios si le parece bien o no le parece bien lo que vamos a hacer, lo que vamos a realizar. Ni siquiera nos tomamos el tiempo suficiente para discernir si cualquier acción que vamos a realizar es voluntad o no es voluntad de Dios. Y eso se llama puro señorismo personal, puro egoísmo al más alto nivel. Cuando el hombre no es capaz a la hora de tomar cualquier tipo de decisión, de ponerse de rodillas delante del Señor y de tomarte el tiempo suficiente para discernir si debe o no debe hacer las cosas, eso se llama extremo de idolatría a sí mismo, porque nos vamos dejando llevar de nuestras propias pasiones, de nuestros propios quereres y de nuestros propios antojos. Habría que mirar a los santos, por ejemplo a San Ignacio, todo el tiempo que él se tomaba para discernir si las cosas eran voluntad de Dios o no. Todo el tiempo que se tomaba para ir a repasar la Sagrada Escritura y mirar si lo que él iba a decidir coincidía con lo que Dios quería en su palabra o no. Y por eso la humanidad hoy se encuentra en un conflicto muy grande. Hay guerra. Y la gente está preocupada porque está ahí una tercera guerra mundial, aunque el Papa Francisco ya lo ha dicho reiteradas veces que estamos en una tercera guerra mundial. Pero el problema más nefasto no es el que se desarrolle un estallido de bombas nucleares y destruyan el mundo. Ese no es el problema más grande. La Gaudium et Spes nos va a hacer una advertencia diciendo que el problema más grande es cuando el conflicto empieza interiormente entre nosotros y Dios. Y cuando hay conflicto entre nosotros y Dios, porque no somos capaces de reconocer por falta de humildad la verdad de lo que nosotros somos y la verdad de lo que Dios es, luego viene el conflicto entre nosotros los hermanos. ¿Y qué problema cuando alguien no esté de acuerdo con lo que yo quiero, con lo que yo pienso, con mis caprichos? El otro se me convierte en un adversario y en un enemigo, porque no está de acuerdo con lo que yo quiero, con lo que yo busco y con lo que yo pienso. Es decir, que yo ya me estoy colocando en el puesto de Dios y todo el mundo tiene que estar de acuerdo con lo que yo pienso, con lo que yo quiero y con lo que yo deseo. Y una persona así no está en el lugar del Evangelio, que se pone, o por lo menos la recomendación que nos da el Señor, de ponernos como siervos inútiles. Dice San Pablo a los Corintios: ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes tú que no hayas recibido, que no haya sido un don de Dios? ¿Acaso todo lo que tienes es fruto de tu esfuerzo, de tu capacidad? No tuvieras absolutamente nada si no fuera por el amor y la bondad de Dios. No estuviéramos aquí parados buscando la misericordia de Dios si no fuera por pura bondad de Él y no porque Él tenga una obligación con nosotros, porque no la tiene ni necesita de nosotros. Ninguno de nosotros es indispensable, pero Dios quiso que fuera así, no porque lo necesite, porque Él es Dios y como Dios es suficiente y eficiente. Si quiso valerse de nosotros, si quiso implicarnos en la obra salvífica, es por pura misericordia, no porque ninguno de nosotros sea gran cosa.
¿Y qué problema cuando nos sentimos o creemos indispensables en la obra de la salvación? Ninguno de nosotros es indispensable. Nadie. Y es que Dios tiene la capacidad de arreglárselas por sí mismo. A San Francisco de Asís le decía el Señor cuando entró en crisis por ver cómo se estaba deformando su comunidad, y le dice: Francisco, ¿por qué lloras y estás así de triste? Tú no eres un verdadero pobre. Y eso que ya lo había dejado todo por el Señor. Le dice el Señor: esta obra es mía. Fui yo quien te la inspiré. Es mía, no te pertenece a ti. Y si esta obra está en problema, soy yo el que tengo que solucionar el problema, no tú. En pocas palabras le dijo: no te metas en lo que no te debes meter. Como le dice el Señor a Pedro, cuando se preocupa, deja a Juan allá después de la aparición en Tiberíades, y el Señor lo lleva a él para renovarle la misión que le ha encomendado, y Pedro se preocupa por Juan y dice: ¿y a ese qué? Y le dice el Señor: si lo dejo hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Es que somos demasiado collarejos. Ninguno de nosotros es indispensable en la obra de salvación. Otra cosa es que el Señor nos llame por puro amor, nos llame a ayudarle. Eso es otra cosa muy diferente, pero eso viene de Él, no es nuestro. Y por eso, cuando Él nos llama para ayudarle, también nos capacita, nos da gracias para ayudarle que no vienen de nosotros, son de Él. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Todo lo que tenemos ha sido puro don y gracia. El estar aquí en esta experiencia, puro don gratuito de Dios. Y si lo has recibido, dice San Pablo, ¿por qué gloriarte? ¿Por qué la susceptibilidad? ¿Por qué el egoísmo? ¿Por qué la vanidad? ¿Por qué creer que todo el mundo me tiene que hacer pleitesía y reverencia? Eso es ponerlos al mismo nivel, pero no de Dios, del demonio, que es el único que busca eso, que todo el mundo le haga pleitesía, que todo el mundo le esté haciendo honores, que todo el mundo se postre delante de él, agradecerle lo que él nunca ha hecho. Y cuando se nos pegan esas cosas, ya no vamos para el cielo, sino para el infierno. Y recuerden que Satanás tuvo la habilidad de enredar la tercera parte de los ángeles del cielo con esto. Por eso el antídoto más grande contra esto es vernos siempre delante de Dios como criaturas que han sido salvadas y redimidas sin mérito propio. No reclamemos, no le demos ancheza a nuestro egoísmo, a nuestra vanidad y a nuestra susceptibilidad, que eso nos conduce al infierno. Y así está la humanidad hoy. Por eso las naciones se vuelven intocables, las personas se vuelven intocables. Hoy dentro de la iglesia, nosotros, los mismos sacerdotes, nos volvemos intocables. Hoy dentro de la iglesia, muchos de ustedes laicos que se dedican a la evangelización se vuelven intocables. Hoy ustedes, muchos de ustedes bautizados, muchos consagrados y consagradas se vuelven intocables. Y hay de que le digan a alguien que no está haciendo lo correcto y que debe enmendarlo. ¡Qué problema! ¡Qué problema tan grande! Esta humanidad no está capacitada para que le reprochen nada, porque nos creemos dioses, nos creemos santos y ya estamos al nivel de canonización. Y cuando alguien está a ese nivel, no tolera nada. Bueno, sí tolera mucho. Que vengan y se le postren, que le hagan pleitesía, que lo eleven, que le hagan adoración, que le hagan culto. Eso sí le encanta. Y que todo el mundo se centre en él. Eso sí nos encanta, volvernos el centro de la humanidad. Pero dice el Señor, cuando hagas algo, simplemente di: somos unos pobres siervos. Hemos hecho lo que teníamos que hacer.
por pura bondad de Dios, por puro amor. Pidámosle al Señor, a la Virgen que vivió en esta verdad tan grande. Santa Teresa lo decía, lo recordé ahorita, humildad en la verdad. Estamos bien delante de Dios mientras reconozcamos que dependemos de Él, que todo lo bueno que pueda haber en nosotros es puro don de Dios. Y como decía San Agustín, de nosotros es solamente lo malo. Eso sí, San Doreto de Gaza dice que no hay un camino más grande para la perfección cristiana que el acusarse a sí mismo. Pero a nosotros no nos gusta acusarnos a nosotros mismos. No nos gusta. Y si alguien con amor viene a corregirnos, se levanta el chispero, ¿sí? Se levanta y bien levantado, porque somos dioses. Somos perfectos. ¿No ve que somos santos? Y somos inmaculados, entonces nadie tiene por qué decirme nada. Y ya no aceptamos ni siquiera la misma verdad de Dios. Ese es el problema hoy dentro de la iglesia, que no toleramos la verdad. Y la verdad es imparable, nadie se le puede esconder. Y quien se pone a pelear contra esto, termina muy mal. Pidámosle entonces al Señor en esta experiencia que estamos viviendo, poder vivir en la verdad. Cuando se vive en la humildad, en la verdad, decía Santa Laura Montoya, que cuando se vive en esta verdad de la humildad, se llega a la dimensión más alta de la felicidad. Y es verdad que las almas que son más felices, más plenas, son las que se reconocen delante de Dios como verdaderamente son, criaturas que están y existimos en este mundo por pura bondad y misericordia del Señor, no por mérito propio. Que el Señor nos dé esa gracia hoy en la Eucaristía, de poder vivir en esa dimensión, de ponernos delante de Él, no como dioses, porque cuando nos ponemos como dioses nos ponemos a pelear con Dios y terminamos muy mal, porque pelear con Dios no es bueno. Pero si nos ponemos al nivel en el que somos, abajo, bien abajo, entonces ¿sabe qué hace el Señor? Viene y se abaja y nos levanta Él en sus propias manos. Y eso sí que es muy bueno, cuando Dios nos levanta. Y cuando estamos arriba en la plenitud de la paz, de la alegría, nos damos cuenta que estamos allí solo por pura bondad y amor de Dios. Entonces no hay otra manera más para agradecerle a Él que quedar postrados delante de Él. Hoy la gente que tiene problemas no busca solucionar los problemas a los pies de Jesús. Está buscando solucionarlos con la gente que tiene alrededor, porque ese es el exceso de amor propio, cuando buscamos complacencias en los demás y no vamos a los pies de Jesús a pedirle ayuda, a suplicarle, a reconocer que solamente Él nos puede levantar, y la Eucaristía es la oportunidad más grande que tenemos para eso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.